Eh, Hay, por lo menos vamos a ver dos maneras de visualizar los signos. Por eso hablamos de tipos de signos. La diferencia más importante entre los signos es la referida al tipo de relación que se establece entre la entidad perceptible, es decir, aquello que perceptualmente nos mueve a significar, y el significado. Peirce, a quien consideramos el padre de la semiótica, es decir, de la ciencia que estudia a los signos, dice que un signo o representamen es algo que para alguien representa o se refiere a algo en un aspecto o carácter. Es decir, es un referente el signo. Yo a algo que le he otorgado significado ya es un signo. Pero ese signo se dirige a alguien, es decir, es un signo que en algún punto no está ahí solo para que se quede, sino que de algún modo es compartido. Es compartido, por ejemplo, en algún mínimo aspecto. Por ejemplo, la mesa. La mesa tiene 4 patas. Ahora, en Japón, la mesa tiene un contenido cultural totalmente diferente que para nosotros. Pues nosotros, por ejemplo, entramos a nuestra casa con calzado y nos sentamos alrededor de la mesa. En cambio, la mesa en la cultura japonesa implica toda una ceremonia que nosotros no llevamos adelante. Entonces, mesa tiene una carga cultural diferente. Ahora, digamos, como objeto en sí podemos representarlo como una tabla o un tablón con 4 patas. Bueno, este signo crea en la mente de esa persona un signo equivalente o un signo más desarrollado. Claro, esto quiere decir un signo equivalente, es decir, si por más que manejemos el español y digamos mesa, como Argentina tiene habitantes de distintas, digamos, de distintas comunidades culturales, ese signo puede ser el de mesa tradicional, el que podemos pensar a lo mejor un número más importante de personas o más numeroso, quiero decir, de personas, y otros menos numerosos lo representan de otra manera. Sin embargo, más desarrollado o menos desarrollado, el signo en un punto está representando lo mismo. Este signo creado es lo que él llama el interpretante, porque todo signo es interpretado. Todo signo tiene un objeto y ese objeto es interpretado por un interpretante. Así sea una mesa, uno cree que hay objetos tan referenciales que pareciera que no están sometidos a interpretación. Sin embargo, para Peirce todo es interpretado, todo signo se interpreta. Y dice que el signo está en lugar de algo, es decir, viene a traer la presencia de lo que no está en ese momento, pero que nosotros podemos nombrar. Y eso que podemos nombrar es un objeto, una cosa más o menos tangible, pero que tiene una, digamos, representación. Está en un lugar, digamos, ese signo está en el lugar de ese objeto, no en todos los aspectos, claro, pero si yo le digo mesa, como les dije, a un japonés, por más que, bueno, aunque los dos, digamos, interpretemos, conozcamos el español,
Si yo le digo mesa, para él significará, aunque viva en Argentina, una ritualidad totalmente diferente a la mesa que también involucra un ritual, pero un ritual diferente al que involucra o que representa para un japonés o para la cultura japonesa o para cualquier cultura que bueno, que, que esté conviviendo con la cultura a lo mejor más, más representativa o más idiosincrática del argentino. Bueno, acá tenemos al signo, esta pirámide sígnica que tiene un objeto que puede ser árbol, mesa, mantel, cartera, alma, Dios. Es decir, cualquier objeto, cosa o ser animado, inanimado, que, que significa algo y que, digamos, genera una representación mental ese objeto y que hay un interpretante que lo interpreta, ¿no? Esa tríada hace que ese signo tenga como una dirección hacia el representamen y luego hacia el interpretante. Por lo tanto, ha sido ese objeto bastante modificado según el interpretante que lo represente. Es así. Bien, esta tríada que Peirciana del objeto, el representamen y el interpretante tiene tres categorías, tiene tres elementos intrínsecos aparte, que serían los indicios, también llamado index. Bueno, acá dice tras categorías, quiere decir tres categorías. Ahí está, hemos cometido un error, pero dice tres categorías. Los indicios, que es la relación directa entre un hecho y una entidad, y el significado que referimos a partir de su observación. Es una relación natural entre la entidad perceptible y el significado que le atribuimos por contigüidad física, mecánica o de causa-efecto. Es una entidad perceptible, como les dije, la fiebre, ¿no? Es se establece una relación directa entre ese hecho, una entidad que es la fiebre y el significado que inferimos a partir de haber observado que ese signo de que la temperatura sube es, digamos, representa algo, es perceptible y le podemos atribuir significado. Después tenemos el ícono, que sería la relación de semejanza entre la entidad perceptible y la realidad a la que quiere hacer referencia o a la que quiere imitar. Esa semejanza puede ser visual, auditiva, olfativa, etc. Bueno, hay una iconicidad en las lenguas. Esta iconicidad tiene que ver con, a veces, como decimos, una semejanza entre algún aspecto del objeto que en su representación mental icónicamente nos lleve a una representación directa. Por ejemplo, si yo digo vivo en la esquina, me imagino que vivís en un ángulo, en algo que forma un ángulo, que sería esquina. Entonces ahí hay una relación icónica entre esquina
y lo que me ha representado acerca de la esquina. Otra cosa es el símbolo, ¿no? Tenemos el icono, el símbolo. La relación es convencional y arbitraria, es decir, ese signo que sería también, digamos, comparable con el signo lingüístico, hace que para Peirce las lenguas sean sistemas simbólicos y comparta esta cuestión de arbitrariedad con Saussure, que es el autor que vamos a ver en breve, ya que no habría ninguna motivación externa de asociar el sonido de la palabra con el significado. También lo podemos trasladar a esto de la fiebre, ¿no? Es decir, fiebre no tiene una relación directa ese sonido con lo que significa. Sin embargo, nosotros podemos representar qué es la fiebre. Y en general suele ser, ¿qué es la fiebre? Puede ser el síntoma de una infección, por ejemplo. Bueno, vayamos concretamente al signo lingüístico, porque las propiedades, digamos, que vimos que Peirce despliega son atribuibles no solamente al signo lingüístico, sino al signo como portador de sentido y de significados. Es una definición mucho más semiótica, como dije, más inspirada en el signo, no solo en su carácter lingüístico, sino en su carácter sígnico, de significado. Eso quiere decir que todo lo que hay en la realidad puede ser interpretado y significado. En cambio, para Ferdinand de Saussure hay un signo que es el que le interesa a él como lingüista, que ese ya lo denomina específicamente signo lingüístico. No le importa el signo que sea síntoma de algo, o los signos que representan, por ejemplo, los semáforos, o los signos que tienen que ver con la imagen publicitaria, por ejemplo. No, a él le interesa el signo lingüístico, es decir, cómo el signo, desde sus valores mínimos a la palabra y luego a la estructura, es decir, a la oración, a la frase, a los constituyentes y demás, hay toda una linealidad que hay que explicar a través de cada uno de los elementos portadores de significados, que son los signos. Dice, para Saussure, que miren, en 1857-1913 es el tiempo en que vive Saussure, es decir, un hombre que muere relativamente joven, pero un alumno de su curso de lingüística general deja escrita esta obra que se considera la obra que inicia una disciplina y una ciencia como la lingüística. Es la obra fundante de la lingüística, que como lingüística es una disciplina también relativamente joven. Lo anterior tenía que ver con las gramáticas o con los estudios filológicos. La lingüística en sí podemos marcar que su nacimiento es a partir de el curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure. Y bueno, utilizar un signo para Ferdinand de Saussure es equivalente a transmitir ideas, sentimientos y pensamientos. Los signos para Saussure van a ser mediadores o intermediarios entre los usuarios, es decir,
es la manera que el lenguaje va a tener de manifestarse como una intermediación, de un funcionamiento de distintas subjetividades que son esos usuarios. Hay una visión biplánica del signo lingüístico porque esta visión del signo tiene una categoría simbólica, entonces hay que explicar cómo esa visión biplánica funciona para tener, digamos, para representar a un objeto. Y por otro lado, las lenguas para SOSIR son sistemas simbólicos formados por signos lingüísticos. Más adelante vamos a ver que va a hacer una diferencia importante entre lengua y habla y entre lengua y lenguaje. Bueno, esta visión biplánica del signo hace que SOSIR lo considera el signo lingüístico formado por dos componentes indisociables. El significante, que sería la imagen acústica, la representación de la forma del signo, o decir, la representación sonora que asociamos con una palabra. Y por otro lado tenemos el significado, que sería el contenido asociado al significante, la representación conceptual que nos permite el acceso a la entidad de la realidad a la que se refiere el signo. Bueno, porque ustedes saben que el lenguaje lo que hace es permitirnos describir la realidad, ya sea a nosotros, para explicárnosla internamente, o en forma comunicativa, es decir, contándosela a otro. Bueno, ¿cómo es la representación gráfica del signo lingüístico? Bueno, por un lado tiene un significante que sería la unión de A, R, B, OL, O, L, perdón, A, R, B, O, L. Bien, que en forma lineal sería árbol, y al que le tengo que hacer un énfasis porque nosotros, digamos, acentuamos esa sílaba, ¿no? No es lo mismo que árbol, decimos árbol, y en términos de árbol es su contenido significativo, de significado. Y este signo representa mentalmente a un tronco de cierta altura con un follaje que eventualmente en el invierno pueda mostrarse como seco o sin hojas. Pero bueno, básicamente representa esa imagen que ustedes están viendo. Bueno, las propiedades de los signos. Por un lado, la arbitrariedad, que es la relación entre el significante y el significado. El vínculo entre los dos componentes del signo es arbitrario y convencional, ya que no existe ninguna motivación necesaria y directa entre la imagen acústica y la representación mental con la que se asocia ese signo. Esto quiere decir que no sabemos por qué mesa es mesa y representa un tablón con 4 patas y no otra cosa. Es decir, ese es el significado que le damos a esa imagen acústica. De hecho, un mismo concepto se asocia en diferentes lenguas con diferentes imágenes acústicas. Bueno, cada lengua tiene una manera de nombrar. Nosotros decimos vaso, en inglés se dice glass. Entonces, esas diferentes imágenes acústicas
llevan a representar en cada lengua aquella relación, en una relación arbitraria, digamos, relaciona a un objeto. Esto tiene que ver con lo cultural de las lenguas, ¿no? Es decir, no sabemos quién, por qué decimos mesa, pero culturalmente esa tabla con 4 patas ha ido representando la mesa, el mesón, y ya la mesita sería algo como más pequeño y se define en ese diminutivo, ¿no es cierto? Es decir, fíjense cómo la lengua va buscando especializarse de tal manera que, digamos, los referentes sean perfectamente distinguibles. Hablo de referentes y los referentes son los objetos que queremos nombrar, objetos que pueden ser animados, inanimados, abstractos, concretos, pero la lengua tiene manera de nombrar. Bueno, y por otro lado tenemos otra propiedad muy importante, que es la linealidad del significante. Es decir, sin esa linealidad no podemos llegar al significado. Y es que un elemento se une a otro en forma lineal. Yo digo árbol, el fonema A con la vibrante más la B larga, es decir, no la labiodental, sino un sonido mucho menos fuerte que la V corta, árbol. Bien, esa linealidad esa linealidad del significante me está dando que nosotros podamos representar el significado. Si yo digo árboles, ya me refiero a un grupo de árboles, a un grupo de muchos o unos cuantos árboles. Entonces ese significado cambia, y cambia porque justamente toma, digamos, morfológicamente el morfema plural, en este caso es, ¿no? Digamos, ahí hemos usado un morfema que, digamos, se estudia en la morfología de las lenguas, y una manera de representar a través del significante ese plural, ¿no? Y bueno, es así. Con esto quiero decir que, digamos, en forma encadenada, un elemento con otro va formando, digamos, un elemento con otro que son signos, porque no nos olvidemos que los fonemas son, digamos, sonidos articulados que nos permiten, unos unidos con otros, son signos fonemáticos, llegar a la palabra, que es un signo formado por distintos morfemas, o directamente un solo morfema. Bueno, otra propiedad es la de la inmutabilidad, es decir, la conexión entre significante y significado está establecida por cada comunidad lingüística, de modo que ningún usuario puede, a título individual, modificar esa conexión. Si lo hace, corre el riesgo de no ser entendido. Es decir, no le puedo cambiar el nombre a las cosas. Tampoco puedo cambiar el orden que tiene la lengua. Por ejemplo, artículo sustantivo. Mujer, la, es una violación a la estructura de la lengua, y eso no va a ser entendido en un enunciado. Pero si yo digo la mujer,
claro que va a ser entendido porque es el orden que se encadenan los signos, ¿no? Y que, digamos, ¿qué dice esta categoría, esta visión biplánica de inmutabilidad, mutabilidad? Que las lenguas tienen una propiedad que las hace inmutables en su estructura. Pueden evolucionar, pero hay un principio de conservación que hace que no cambien estructuralmente. Y por otro lado tenemos la mutabilidad, que permite, por ejemplo, que la conexión entre significante y significado, que es arbitraria y convencional, pueda verse afectada por el paso del tiempo y la evolución. Por ejemplo, es una variante lingüística regional el uso del arcaísmo aiga. No, aiga es usado mucho en zonas rurales, sin embargo, pertenece a un arcaísmo de la lengua. Hace mucho tiempo e incluso antes del siglo de oro español se usó el aiga. Está registrado en los poemas de Lope de Vega incluso, y luego esa forma mutó a una forma que se considera, digamos, más culta en cierto sentido. Se dejó como subestándar el aiga y evolucionó a aya. Entonces, el aiga siempre me está indicando que ese cambio permaneció, digamos, no evolucionó y permaneció fijo en ciertas zonas mayormente rurales. Bueno, sin embargo, la lengua ha mostrado la mutabilidad porque evolucionó hasta aya. Es decir, que estos dos factores tienen incidencia tanto sobre la materialidad del significante como sobre el significado. Es decir, el significante es diferente y el significado, tiene incidencia porque cambia el significante y no siempre cambia el significado, no siempre. En el caso de el verbo haber con el aiga y el haya, no hay un cambio de significado, es siempre el verbo haber, solo que la forma evoluciona hacia el haya. También, por ejemplo, se da un fenómeno de mutabilidad en que, por ejemplo, en el español argentino tenemos las siguientes formas pronominales: yo, vos, él, ella, o yo, vos, ella, él, como en el orden que ustedes quieran. Pero ese vos hace que la flexión verbal sea totalmente diferente. Y en el español peninsular se dice tú podéis ir al campo, y en español dice podés ir al campo, o vos tenés que traerme tal cosa. El tenéis se ha caído en desuso. Somos una lengua voceante. Entonces eso es decir que las formas pronominales y la flexión verbal han sufrido una mutabilidad en el español de Argentina. Acá tienen otro ejemplo, que la palabra latina apícula, como abeja, evolucionó en aplica, abelia y abela, hasta la actual abeja. Este significado se ha mantenido en abeja. Ahora, apícula
pervive en el oficio apicultor. Nosotros no decimos, digamos, no lo sacamos del abeja, sino del latín, digamos, de la apícula, que se conserva en apicultor, en el oficio, ¿no? Decimos la abeja, la miel, y quien se dedica al oficio de extraer la miel es el apicultor. Bueno, la lengua como sistema, tanto significado como significante, son realidades mentales, psicológicas y no entendidas, y no entidades físicas. Es decir, para Saussure la lengua es un estado mental y tiene que ver con el desarrollo psicológico evolutivo, ¿no? Del niño, pero no le interesa, digamos, explicarlo físicamente, ni a través de la facultad del lenguaje, como vimos en el capítulo anterior, postulando un estado a priori, digamos, de casi un órgano mental que estaría permitiendo que la especie humana tenga un don de lengua prepuberal, es decir, una facultad del lenguaje, sino que, y tampoco le interesa describir ni el órgano fonador, ni todo lo que, por ejemplo, sí les interesa describir a los fonoaudiólogos, por ejemplo, porque tienen que entender por dónde entra el aire, por dónde sale, para poder hacer una terapia del lenguaje, por ejemplo. Esos son aspectos que a la teoría de Saussure, que también la identificamos como la teoría del signo, no le interesa. Pues le interesa sentar las bases de la lingüística y decir porque es una realidad mental. Y yo les podría decir que ya lo ha dicho, porque es una realidad mental psicológica y de representación conceptual, es decir, psicológica porque yo me tengo que hacer una idea acerca de, digamos, lo que quiero representar o lo que voy a representar con tal y cual palabra. Me hago una idea, una imagen mental de lo que de lo que quiero significar, ¿no? Mesa, silla, alma, Dios, cualquier aspecto de la realidad puede generar una representación mental para Saussure. Bueno, a la lingüística, dice él, le interesa la función de los signos dentro del sistema. Es decir, digamos, la lengua es una estructura, un sistema que va, digamos, uniendo la unión de distintos signos, va armando un entramado de relaciones que se establecen, digamos, entre un signo y otro. Ese entramado de relaciones hace que la linealidad de una oración tenga un significado, por ejemplo, o de una frase tenga un significado dentro de un contexto determinado de elementos que se relacionan unos con otros. Para Saussure, cada signo tiene valor en función de las relaciones que contrae con respecto a otros signos. Con esto se quiere significar que, bueno, de cualquier palabra hay palabras derivadas, qué sé yo, árbol, arbolito, arboleda, arbolazo, etcétera. En el caso, por ejemplo, tenemos el caso de pez y fish. Pez indica en español solo al pez que nada en el agua, es decir, que está dentro de su hábitat natural y vivo.
y la palabra pescado es aquel pez que ha sido extraído del agua y que servirá como alimento. En cambio, en inglés, pez y fish, fish tiene el doble valor de ser un pez vivo y que puede ser o alimento. Así que las lenguas van usando, digamos, van formando sus signos y sus significados en función de cómo, digamos, usan estos signos y la necesidad o no de hacerlos más especializados. Por ejemplo, es especializar, sería este fenómeno de darle una categoría, digamos, de signo diferente al tener dos palabras para indicar cosas parecidas, como ser pez, que es el que nada en el agua, y el pescado que me voy a comer. Y hay otras lenguas que no hacen esa diferencia, pero a lo mejor, como pasa en el esquimal, tienen 7, 8 maneras de nombrar la blancura, la nieve, es decir, todo lo que esté muy relacionado con la naturaleza y el ámbito donde están. Bien, el objetivo de la lingüística, para Saussure, será describir el sistema y la estructura, es decir, las relaciones de los signos de unos con otros, y la estructura que subyace en la organización interna de cualquier lengua. Esta estructura tiene que ver con las relaciones que los signos van teniendo unos con otros, que de última les diría que, para que ustedes se hagan una idea, son esas relaciones sintáctico, morfológicas, semánticas, que se generan en esa estructura que es